El Señor Jesucristo les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, de este hermoso canal Devocional Celestial. Es un privilegio para mí hacer parte de este maravilloso grupo de trabajo. Y hoy vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de los milagros que Él ha hecho, porque el Dios que nos narra la Escritura es un Dios de milagros, es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se compadece del necesitado, un Dios que se compadece de aquel que está padeciendo alguna situación. Amén. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos hoy recordar todo aquello que el Señor hizo cuando anduvo sobre la tierra, cuando anduvo con los discípulos, y que hoy podamos traer a memoria, porque esos milagros que Él hacía en aquel tiempo hoy siguen haciéndose, porque Él aún sigue presente, Él aún sigue haciendo milagros, haciendo obras grandes, prodigios y maravillas en medio de nosotros. Cuando nosotros decidimos creerle a Él, suceden cosas extraordinarias en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del verso 5 en adelante. Y dice de la siguiente manera. Tiene como título: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene, y a mis siervos haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Vemos que al final dice que al oír esto el Señor se maravilló y dijo que a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Para recibir un milagro de parte del Señor es necesario creer, porque el Señor dice que para agradarle a Él es necesario creerle que le hay. Y aquel hombre le dijo al Señor, le expresó su preocupación, su necesidad, y necesitaba un milagro, porque quizás ya los médicos le habían visto, quizás muchos sabios de la época habían ido a su casa a ver la situación de aquel hombre y no había podido recibir una solución, porque así sucede. Muchas veces acudimos al conocimiento del hombre, a lo que el hombre sabe, a lo que el hombre nos quiere decir, pero verdaderamente a veces no acudimos a quien verdaderamente nos puede hacer el milagro, que es el Señor Jesucristo. Pero aquel hombre entendió que aquel hombre que pasaba por allí, que aquel hombre que acababa de llegar, él podía hacer algo por su criado, por esa necesidad que en ese momento había. Y tan bueno es el Señor que Él dice: yo iré y lo sanaré. Pero aquel aquel centurión le dijo que no era digno que entrara en su casa. Él reconoció que allí estaba la presencia de Dios, y que por eso él no era digno, que aquel hombre que a la vista de todos se veía muy humilde, pero que de él emanaba la gloria de Dios. La gloria de Dios, porque la Biblia nos dice que en él reposaba toda la deidad de Dios. Entonces era Dios manifestado en carne, era Dios haciendo milagros a los hombres para que pudieran entender que Él había venido con un propósito y que Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Gloria al nombre de Jesús. Y hoy en día también vemos muchas personas necesitando milagros. A veces necesitamos quizás una sanidad, a veces quizás estamos pasando por un momento de dificultad diferente, quizás económico,
o problemas en el hogar y se necesita un milagro de Dios, porque decimos verdaderamente el único que me puede librar, el único que me puede ayudar es el Señor. Y déjeme decirle que ese Dios del que le estoy hablando, de la antigüedad, del que nos narra los evangelios, ese mismo Dios sigue haciendo milagros aún. Ese mismo Dios sigue levantando paralíticos, ese mismo Dios sigue resucitando hombres y mujeres. Ese mismo Dios sigue sanando. Ese mismo Dios sigue dándole la vista a los ciegos, el oído a los sordos y el habla a los mudos. Solamente es creer que Él lo puede hacer y Él lo hará, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene límites, un Dios dueño de todo el poder y toda la autoridad. Entonces, qué maravilloso es poder hablar de este Dios, poder hablar de estas hazañas que Dios hizo, de esos prodigios, de esas maravillas que Dios hizo cuando anduvo en medio de nosotros en su manifestación gloriosa, su manifestación en carne. Pero aún Él sigue en medio de nosotros y aún Él sigue haciendo esos milagros, porque podemos seguir hablando y viendo en la palabra del Señor todos aquellos milagros que hizo el Señor. Nos habla en el libro de Mateo, nos habla libro de Mateo capítulo 9, verso 18 en adelante. Y dice: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Aquí podemos ver que había un hombre que tenía una necesidad. Su hija estaba delicada, su hija estaba en el lecho de muerte, y Jesús se iba hacia aquel lugar, a la casa de Jairo, a hacer ese milagro, a levantar a esa niña de su lecho de muerte. Pero en el camino también le llega una mujer, y llega por detrás porque era una mujer que padecía un flujo de sangre de hacía 12 años. 12 años que aquella mujer había padecido un flujo de sangre, y quizás eso la había llevado a alejarse de su familia, de su esposo, de sus hijos, porque la mujer que padecía de flujo de sangre era llamada inmunda, y por esta razón no podía acercarse a nadie, por esta razón no podía estar o compartir con nadie ni tocar a nadie, porque era llamada inmunda. Y esta mujer padeció 12 años. La Biblia dice que durante esos 12 años ella gastó todo lo que tenía. Ella fue quizás a los mejores médicos, le decían: en tal parte hay un especialista, él te puede ayudar, y quizás la mujer se desplazaba hasta ese lugar y lo hacía. Y en todos esos ires y venires gastó todo lo que tenía. Todo su dinero se fue en la búsqueda de esa solución a ese problema, en la búsqueda de esa sanidad para su cuerpo. Hasta que un día va Jairo, principal de la sinagoga, a buscar a Jesús porque su hija, su única hija, había muerto. Su hija estaba en lecho de muerte. Y él se va a buscar a Jesús a decirle que vaya y ponga sus manos sobre ella y su hija sanará, su hija volverá a vivir. Pero en el transcurso de ese camino aparece esta mujer también necesitada, sufriendo por esa situación en la que ella vivía. Quizás ya desalentada, quizás su rostro demacrado, porque sabemos que un flujo de sangre debilita a la persona. Y quizás ella ya no le quedaban quizás muchas fuerzas. Pero nos dice la Escritura que ella se abrió espacio en medio de la multitud, porque Jesús era tanta la fama que había adquirido por sus prodigios, por sus maravillas, que cuando Él se desplazaba de un lugar a otro lo seguía muchísima gente, siempre buscando que Jesús les sanara, que Jesús los libertara de algún demonio y muchas cosas que padecían en aquella época, y Jesús sanaba, Jesús hacía maravillas, hacía prodigios a su paso.
Y esta mujer dice, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Salva de aquel azote, sana de aquel azote que por 12 años la atormentó, que por 12 años la hizo sufrir. Y cuando ella toca el borde de su manto, sale poder y virtud de Dios y sana a aquella mujer. Y él se detiene y volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Qué maravilloso es el Señor, que conoció la necesidad de aquella mujer, que a pesar que iba en medio de una multitud, y cuando aquella mujer lo toca, Él sabe que alguien lo ha tocado con necesidad, con fe, creyendo que Él puede hacer algo. Miren lo importante de creer para recibir un milagro de parte del Señor. Porque aquella mujer, quizás muchas personas lo tocaban porque había una multitud muy grande y alguien, usted sabe que cuando hay una multitud, pues cualquiera lo toca y sin culpa o sin querer, por la cantidad de personas que hay en el lugar. Pero aquella mujer lo tocó de una manera diferente. Aquella mujer lo tocó creyendo que Él podía hacer algo por ella. Aquella mujer lo tocó con una fe que si ella alcanzaba a tocar tan siquiera el borde de su manto, iba a recibir ese milagro. Y así fue. Aquella mujer recibió ese milagro que tanto anhelaba, y era ser sana de aquel azote en ese día. Y qué maravilloso es el Señor, que cuando nosotros nos acercamos con una necesidad, nos acercamos creyendo, Él hace milagros, Él hace maravillas en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Y continúa, después de haber hecho aquello, continúa su camino y llega a la casa de Jairo. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Había muchas personas allí haciendo alboroto, quizás algunos familiares porque la niña había muerto, y estaban haciendo algunos músicos tocando flautas, como lo narra la Escritura. Pero cuando entró Jesús a aquel lugar, echó a todo el mundo afuera, porque todos los que veían allí eran incrédulos. Ninguno de los que estaba allí creía que Él tenía la autoridad para hacer ese milagro, para que esa niña se levantara. Y por eso Él dice, la niña no ha muerto, la niña tan solo duerme. Y tomándola de la mano, la niña se levantó. Gloria al Señor. Esto solamente lo puede hacer el Señor. Él es el único que tiene la potestad, la autoridad de dar vida, porque Él es la vida. Y Él hacía todo aquello como señal, como cumplimiento de la palabra del Señor, de que Él haría prodigios y maravillas en medio de su pueblo, para que su pueblo pudiera ver que Él era el Mesías prometido, que Él era el que venía a libertar a su pueblo. Pero no les alcanzó la fe para creerlo. Ellos no pudieron creer aquellas cosas que veían. Y muchos quizás lo tildaban de endemoniado, muchos lo tildaban de falso profeta. Y nadie creía que Él hacía esos milagros, porque en Él reposaba toda la deidad de Dios. Porque quizás ellos estaban esperando un Dios, a un Mesías que viniera guerrero, un Mesías que viniera a pelear por ellos, pero se equivocaron, porque el Señor se manifestó en un hombre de amor, en un hombre de paz, y todo aquello para enseñarnos, para dejarnos una enseñanza de cómo debemos vivir para agradarle a Él, cómo debemos vivir para ser agradables a su presencia. Y en medio de toda aquella enseñanza podemos ver todos los milagros, los prodigios, las maravillas hechas por el Señor en favor
del necesitado, en favor de aquellos que estaban necesitados de un milagro. Gloria al nombre de Jesús. Y así como esos milagros, también podemos encontrar en la Escritura muchos milagros más que hizo el Señor a través de su caminar. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 12: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino que le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Gloria al Señor. Aquí vemos también un hombre lleno de lepra, un hombre que por su situación, por esa enfermedad, porque cuando un hombre era leproso tenía que alejarse de su casa, alejarse de su familia, alejarse de sus seres queridos, porque era una persona inmunda, nadie se le podía acercar. Y en las ciudades en aquella época había unos sitios apartados donde todo el que padecía esa enfermedad tenía que irse, alejarse de las personas y llegar a aquel lugar. Y vemos que Jesús pasa por ahí cerca quizás, y aquel hombre lo alcanza a ver y sale corriendo y se postra con su rostro en tierra rogándole que lo sanara. Quizás él, cansado de aquella situación, quizás triste por no poder ver a sus hijos, a su esposa, a su familia, no poder compartir con ellos, pero ve a Jesús y él entiende que ahí hay una oportunidad, que ahí hay una oportunidad para su sanidad, y sale corriendo y se postra delante de él rogándole que le sane. Y el Señor Jesucristo tan bueno, el Señor Jesucristo tan misericordioso, le dice: si quiero, sé limpio. Y en aquel instante la lepra desapareció de aquel cuerpo. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Aquellos milagros, aquellos prodigios, aquellas maravillas que el Señor hacía. Pero como le decía hace un momento, lo más importante es que el Señor aún sigue haciendo milagros, el Señor aún sigue haciendo prodigios. Solamente es que nosotros decidamos creerle a Él, creerle que Él puede hacer una obra en nosotros, creerle que Él puede hacer una obra y restaurarnos, y el Señor está dispuesto a hacerlo. Gloria al nombre de Jesús. También encontramos aquí en la Escritura, está en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 17 en adelante. Aconteció un día que él, estando enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil?
decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Cuando estaba en medio de aquellos, de los doctores de la palabra, de aquellos, de los escribas, de los fariseos, hombres con conocimiento en la palabra de Dios, pero hombres que no tenían fe, hombres que dudaban de que en Jesucristo estaba depositada todo el poder, toda la autoridad de Dios, porque Él era Dios manifestado en carne. Y por eso empezaron a cavilar y a decir aquellas cosas. Pero vemos que grande fue la fe de aquellos hombres que entendieron que si lograban simplemente llevarlo y ponerlo enfrente de Jesús, y ese hombre que estaba postrado en ese lecho, paralítico, enfermo, podía recibir sanidad, podía recibir la sanidad a su cuerpo, ser sanado de aquel azote. Pero lo más hermoso del Señor, que es lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Y créame y déjeme decirle algo en esta hora: más importante que ser sano es ser perdonado. Porque ¿de qué nos sirve estar sanos y perder nuestra alma? Es mejor ganar nuestra alma, así no seamos sanos. Es mejor ser salvos antes de ser sanos. Pero tenemos un Dios extremadamente bueno, tenemos un Dios extremadamente maravilloso, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que puede ver a alguien postrado en su lecho de muerte, que quizás cuando nosotros nos acercamos a ver, no vemos oportunidad en él. Pero Dios está viendo aún más allá. Y Dios toma aquel cuerpo quizás ya deshecho por la enfermedad, aquel cuerpo en el que nosotros quizás ya no vemos vida, sino más bien se ve allí ya un despojo. Pero cuando hay fe, Dios hace milagros. Cuando nosotros creemos que Dios puede restaurar a alguien, Dios obra a través de la fe que ponemos en esa situación, o no en esa situación, la fe que ponemos en Dios para ser librados de esa situación. Porque muchas veces llegamos y vamos a una casa o vamos a un hospital y vemos a alguien allí postrado en una cama, donde quizás ya es muy escaso ver tan siquiera un movimiento en él. Ya prácticamente se ve un cuerpo inerte, como si estuviera muerto. Pero Dios coge aquel cuerpo ya deshecho, aquel cuerpo en el que nosotros quizás no vemos nada, y Dios restaura ese cuerpo, restaura esa persona, la sana de su enfermedad. Y lo más importante es que le da salvación, para que aquella persona pueda contar las maravillas del Señor, para que aquella persona pueda seguir contando y diciendo que el Dios de la Biblia, que el Dios que nosotros predicamos, del Dios que le ha hablado, de los milagros que él hacía, aún sigue haciendo milagros, aún sigue sanando paralíticos, aún sigue sanando enfermos, desahuciados quizás por la medicina, porque los médicos dirán: no, ya aquí no hay solución. Quizás dicen: no, pues lléveselo a su casa para que muera cerca de su familia. Pero lo que ellos desconocen es que hay un Dios todopoderoso, un Dios que hizo milagros hace 2000 años, mucho más de 2000 años, pero que ahora en la actualidad, en este 2023, sigue haciendo milagros.
Es un Dios que sigue restaurando vidas. Un Dios que sigue dando salvación. Y qué maravilloso es cuando Dios nos permite a nosotros ser parte de esos milagros. Cuando Dios nos permite ver de primera mano cómo obra Dios en el cuerpo de los hombres. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver a alguien desahuciado, alguien por los que los médicos ya no dan esperanza, pero que nosotros le creemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que hacía milagros en la antigüedad y a un Dios que sigue haciendo milagros en la actualidad. Y Dios nos permite ver la obra realizada, por la cual nosotros hemos doblado nuestras rodillas, por la cual nosotros hemos clamado al Señor creyendo. Así como aquellos hombres que llevaban a ese paralítico en el lecho, y ellos se propusieron llevar a aquel hombre delante de la presencia de Jesús, creyendo que si llegaba allí podía Jesús hacer algo por él. Y al ver que no había espacio por donde meterse, decidieron subir al tejado y quizás abrirse espacio allá y bajar ese lecho y ponerlo enfrente de Jesús en medio de la multitud que había allí. Y vemos, para gran sorpresa, que Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, hizo el milagro. Quizás aquellos hombres agotados del cansancio, pero no desistieron hasta ver la obra de Dios realizada en aquel hombre enfermo, en aquel hombre paralítico. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Un Dios que hace milagros, un Dios que hace prodigios, que hace maravillas, que las hizo en la antigüedad y aún las sigue haciendo en medio de nosotros. Y que por su amor y su misericordia nos ha permitido ser partícipes de esos milagros. Por eso hoy puedo decir con toda certeza que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que hace milagros, porque Dios en su infinita misericordia me ha permitido verlo de primera mano. De ir a un hospital y ver a un hombre en el cual prácticamente ni signos vitales podíamos reconocer allí. Un cuerpo totalmente acabado, que de solo verlo le compungía a uno el corazón. Pero después el Señor nos permite ver algo maravilloso. Ya un cuerpo sano, un cuerpo restaurado y un hombre salvo para honra y gloria del Señor Jesucristo. Y esto nos llena de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor nos permite ser partícipes, así como aquellos hombres que llevaron a aquel paralítico en un lecho, creyendo que Jesús podía hacer algo por él. Así hicimos nosotros. Quizás no lo llevamos en un lecho hasta donde estaba Jesús, porque Jesús estaba allí presente. Simplemente decidimos creer que Dios podía hacer algo por este hombre. Y el Señor se manifestó con su gran poder, con gloria, e hizo la obra. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso, mis amados amigos y hermanos que nos ven a través de estos medios, seguimos predicando a un Dios vivo, a un Dios que sigue haciendo milagros, a un Dios que solo necesita que tú le des la oportunidad para hacer un milagro en tu vida. Simplemente es que tú creas que Él lo puede hacer y Él lo hará. El Señor Jesucristo me les bendiga de una manera especial.